La importancia del Espíritu Santo en nuestras oraciones diarias. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es fundamental, no solo para nuestra relación con Dios, sino también para el poder y la efectividad de nuestras oraciones. En Romanos 8, 26, 27 se nos recuerda que, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Estos versículos subrayan la necesidad de depender del Espíritu Santo en nuestra comunicación con el Padre. ¿Por qué debemos tener en cuenta al Espíritu Santo? 1. Guía y sabiduría. El Espíritu Santo nos guía en todo momento y nos ayuda a comprender la voluntad de Dios en nuestras vidas. En Juan 14, 26, Jesús dice: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Al orar, el Espíritu Santo puede guiarnos hacia las peticiones correctas y las respuestas adecuadas. 2. Intercesión. Como mencionamos anteriormente, el Espíritu intercede por nosotros. Esto es crucial porque a menudo no sabemos cómo orar en situaciones difíciles. Su intercesión garantiza que nuestras oraciones lleguen a Dios alineadas con su voluntad. Esta es una forma poderosa en que el Espíritu actúa en favor nuestro. 3. Transformación espiritual. Al permitir que el Espíritu Santo participe en nuestras oraciones, también abrimos la puerta para que Él transforme nuestros corazones y mentes. En Gálatas 5, 22, 23 se nos enseña sobre los frutos del Espíritu, que son evidencia de su trabajo en nosotros. La oración guiada por el Espíritu produce cambios en nosotros que reflejan el carácter de Cristo. ¿Para qué invocar al Espíritu Santo en nuestras oraciones? Profundizar nuestra comunión con Dios. Invocar al Espíritu Santo en nuestras oraciones profundiza nuestra relación con el Señor, permitiéndonos experimentar su paz y su presencia de manera más íntima. Fortalecimiento en tiempos de dificultad. Cuando enfrentamos desafíos, el Espíritu Santo nos da la fuerza para perseverar. Filipenses 4:13 nos recuerda que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y el Espíritu es quien nos da esa fortaleza. Alineación con la voluntad de Dios. Al orar en el Espíritu, nuestras peticiones se alinean con los propósitos divinos, llevando a resultados que glorifican a Dios. ¿Cómo considerar al Espíritu Santo en nuestras oraciones? Oraciones de rendición. Comienza tus oraciones reconociendo la soberanía del Espíritu Santo. Pídele que te guíe y te muestre lo que es necesario llevar ante el trono de Dios. Escucha activa. Dedica tiempo a la meditación y a la escucha. Permite que el Espíritu hable a tu corazón mientras oras, brindándote claridad y dirección. Oraciones en el Espíritu. En Efesios 6:18 se nos instruye a orar en el Espíritu en todo tiempo. Esto significa dejar que el Espíritu dirija no solo el contenido de nuestras oraciones, sino también nuestra actitud y disposición. Peticiones de sabiduría. Pide al Espíritu Santo que te dé discernimiento y sabiduría en lo que debes interceder, siguiendo la guía divina para tus oraciones. Incorporar al Espíritu Santo en nuestras oraciones diarias es esencial para vivir una vida cristiana efectiva y poderosa. Nos ayuda a conectarnos con Dios de una manera más profunda, a interceder adecuadamente y a vivir transformados por su amor y gracia. Que cada oración sea una oportunidad para invitar al Espíritu Santo a guiarnos y fortalecer nuestra fe, confiando en que Él intercederá por nosotros conforme a la voluntad del Padre. Oremos. Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad bendita, te invoco en este momento con reverencia y anhelo profundo. Tú que eres el Consolador prometido por Jesús, el Paráclito que camina a nuestro lado, la presencia de Dios que habita en nosotros, ven ahora y lléname completamente. No te pido que vengas porque estés ausente, pues sé que desde el momento de mi conversión has hecho tu morada en mi corazón. Pero te pido que te manifiestes con mayor plenitud, que tu presencia sea más evidente, que tu control sobre mi vida sea más completo. Reconozco ante ti que he vivido muchas veces como si no existieras,
confiando en mi propia sabiduría en lugar de depender de tu dirección, operando en mis propias fuerzas en lugar de ser fortalecido por tu poder, siguiendo mis propios impulsos en lugar de ser guiado por tus susurros. Perdóname por las veces que te he contristado con mi pecado, por las veces que te he resistido cuando intentabas guiarme, por las veces que te he ignorado o tomado por sentado. Hoy vengo a renovar mi invitación para que tú tomes control total de mi vida, para que gobiernes en cada área, para que llenes cada espacio vacío de mi ser. Espíritu de verdad, tú que fuiste enviado para guiarnos a toda verdad, ilumina mi entendimiento. En un mundo lleno de engaños, medias verdades y mentiras descaradas, necesito desesperadamente tu guía para discernir lo verdadero de lo falso. La verdad no siempre es obvia. A menudo está mezclada con error de manera tan sutil que mi mente humana limitada no puede detectar la diferencia. Pero tú conoces todas las cosas. Tú sondeas hasta las profundidades de Dios. Guíame a la verdad en las Escrituras, ayudándome a interpretar correctamente la palabra de Dios, protegiéndome de torcerla para que se ajuste a mis preferencias o de malinterpretarla por ignorancia. Guíame a la verdad sobre mí mismo, mostrándome áreas de mi vida que necesitan transformación, revelando motivaciones ocultas y pecados secretos que yo podría estar negando o racionalizando. Guíame a la verdad en mis relaciones, ayudándome a ver a las personas como realmente son, no como yo quiero que sean o como temo que sean. Guíame a la verdad en mis decisiones, iluminando el camino correcto cuando estoy en una encrucijada, mostrándome la opción que más glorifica a Dios, incluso cuando no sea la más cómoda o atractiva para mí. Que tu verdad penetre cada capa de mi ser, desplazando toda falsedad, toda ilusión, todo autoengaño. Que camine en la verdad, que hable verdad, que viva en la verdad, porque sé que la verdad me hará libre. Espíritu Santo, Consolador divino, tú que fuiste enviado para no dejarnos huérfanos, para estar con nosotros en los momentos más oscuros, ven ahora con tu consuelo inefable. Hay dolores en mi corazón que ningún ser humano puede comprender completamente. Heridas tan profundas que ninguna palabra humana puede sanar. Centrezas tan abrumadoras que ningún consuelo terrenal puede aliviar. Pero tú, que conoces los gemidos más íntimos de mi alma, tú que intercedes por nosotros con gemidos indecibles, conoces exactamente lo que necesito. Consuélame en mis pérdidas, abrázame en mi soledad, fortaléceme en mi debilidad, anímame en mi desánimo. Cuando las lágrimas fluyen y las palabras fallan, que tu presencia sea tan real y tangible que mi alma encuentre descanso incluso en medio de la tormenta. Espíritu de poder, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, habita en mí. ¡Qué verdad tan asombrosa! Y sin embargo, qué poco vivo en la realidad de ese poder. Te confieso que muchas veces vivo como un mendigo espiritual cuando tengo acceso a recursos infinitos, como una persona débil cuando tengo disponible la fuerza del Todopoderoso. Activa ese poder en mi vida de manera práctica y visible. Necesito tu poder para vencer pecados persistentes que me han derrotado una y otra vez. He intentado conquistarlos con disciplina, con fuerza de voluntad, con estrategias humanas y he fracasado repetidamente. Ahora entiendo que solo tu poder puede romper esas cadenas. Solo tu fuerza puede darme victoria donde yo he conocido solamente derrota. Necesito tu poder para testificar con valentía del Evangelio. Reconozco que el temor al rechazo, el miedo a lo que otros puedan pensar, la preocupación por mi reputación,
Me han mantenido en silencio cuando debería haber hablado. Jesús prometió que recibiríamos poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros y que seríamos sus testigos. Cúmpleme esa promesa ahora. Dame valentía sobrenatural para compartir mi fe, palabras ungidas que penetren corazones, oportunidades divinas para hablar de Cristo. Que mi testimonio no sea en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en demostración del Espíritu y de poder. Necesito tu poder para orar efectivamente. ¿Cuántas veces mis oraciones han sido débiles, tibias, sin fe, repitiendo palabras vacías sin expectativa real de que algo suceda? Enséñame a orar en el Espíritu, a interceder con el fuego y la pasión que vienen de ti. Que mis oraciones muevan el cielo, que atraviesen las fortalezas espirituales y que liberen el poder de Dios en situaciones imposibles. Recuérdame que la oración del justo puede mucho cuando es impulsada por el Espíritu. Espíritu Santo, tú que distribuyes dones como quieres para el beneficio del cuerpo de Cristo, te pido que actives los dones espirituales en mi vida. No para mi gloria personal o para sentirme especial o superior, sino para servir efectivamente a la Iglesia y cumplir el propósito para el cual fui creado. Muéstrame cuáles son mis dones. A veces no estoy seguro, otras veces creo saber, pero podría estar equivocado. Revélame claramente cómo me has equipado para servir. Si mi don es enseñanza, unge mis palabras para que edifiquen y no confundan, para que iluminen y no oscurezcan. Si es servicio, dame gozo en las tareas humildes que otros podrían despreciar. Si es exhortación, dame palabras oportunas que animen a los desanimados y desafíen a los complacientes. Si es dar, dame generosidad alegre y sabiduría para sembrar donde el fruto será mayor. Si es liderazgo, dame visión clara y humildad para servir a quienes lidero. Si es misericordia, dame compasión genuina que se traduzca en acción. No permitas que los dones permanezcan inactivos por temor, por pereza o por falsa humildad. Esa falsa humildad que dice, no soy digno de ser usado por Dios, es en realidad orgullo disfrazado, porque sugiere que alguna vez algún ser humano ha sido digno. Nadie es digno, pero tú eliges usar vasos de barro para mostrar que el poder extraordinario proviene de Dios y no de nosotros. Úsame, Espíritu Santo, a pesar de mis limitaciones, a pesar de mis fallos, a pesar de mi indignidad. Que los dones que has depositado en mí florezcan para tu gloria y para bendición de muchos. Espíritu Santo, cultivador del fruto divino, tú que produces en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, haz tu obra transformadora en mi carácter. Reconozco que estos frutos no son resultado de esfuerzo humano, sino de rendición al Espíritu. He intentado ser más paciente por mis propias fuerzas y he fracasado miserablemente. He tratado de ser más amoroso mediante determinación personal y he terminado frustrado. Ahora entiendo que estos frutos crecen no por mi esfuerzo, sino por tu obra en mí a medida que permanezco en Cristo y permito que tú fluyas a través de mí. Produce en mí amor genuino, no el sentimentalismo superficial que el mundo llama amor, sino el amor ágape que tú defines. Ese amor que busca el bien del otro, incluso a costa personal, que ama al no amable, que bendice al que maldice, que ora por el perseguidor.
produce en mí gozo profundo que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de la certeza de quién soy en Cristo y de las promesas que Él ha hecho. Produce en mí paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que puede existir incluso en medio de la tormenta, porque está anclada en aquel que controla la tormenta. Produce en mí paciencia con otros que no piensan como yo, que no actúan como yo quisiera, que no cambian tan rápido como yo deseo. Dame la misma paciencia que Dios ha tenido conmigo, recordando cuán lento he sido yo para aprender, cuán resistente he sido al cambio, cuántas veces Dios ha tenido que repetir la misma lección porque no la captaba. Produce en mí benignidad, esa disposición a ser amable, incluso cuando no me provoque serlo, a tratar a otros con dulzura, incluso cuando hayan sido duros conmigo. Produce en mí bondad, que se traduce en acciones concretas de ayuda y servicio, no solo en buenas intenciones o sentimientos cálidos. Produce en mí fe, que confía en Dios incluso cuando no veo el camino adelante, que cree sus promesas incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlas, que se atreve a obedecer incluso cuando el costo parece demasiado alto. Produce en mí mansedumbre, no debilidad, sino fuerza bajo control, poder sometido a Dios, voluntad rendida a propósitos más altos que los míos. Produce en mí templanza, ese dominio propio que resiste los excesos, que pone límites saludables, que dice no a los impulsos destructivos, que elige el camino estrecho cuando el ancho es más atractivo. Espíritu de santidad, tú que nos llamas a ser santos como Dios es santo, obra en mí esa transformación progresiva que nos conforma a la imagen de Cristo. No hablo de perfección instantánea. Sé que la santificación es un proceso de toda la vida, pero hablo de progreso constante, de crecimiento continuo, de muerte progresiva al yo y nacimiento gradual de Cristo en mí. Identifica áreas de mi vida que aún no se han rendido completamente a tu señorío. Ilumina esos rincones oscuros donde el pecado aún se esconde, donde motivaciones impuras aún operan, donde el egoísmo aún reina. Trae convicción, pero no condenación. Trae corrección, pero también gracia para cambiar. Ayúdame a cooperar con tu obra santificadora. Enséñame a andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Muéstrame qué prácticas debo cultivar y qué hábitos debo abandonar. ¿Qué relaciones edifican mi vida espiritual y cuáles la deterioran? ¿Qué entretenimientos son inofensivos y cuáles contaminan mi mente? ¿Qué pensamientos debo nutrir y cuáles debo rechazar? Dame sensibilidad creciente a tu voz, para poder discernir entre tus susurros y las voces del mundo, la carne y el diablo que constantemente compiten por mi atención. Espíritu que intercede por nosotros, cuando yo no sé qué orar o cómo orar, cuando mis palabras se agotan y mi entendimiento es limitado, tú que conoces la mente de Dios, intercedes por mí conforme a la voluntad de Dios.
Qué consuelo es saber que incluso cuando mis oraciones son torpes, confusas o inadecuadas, tú las interpretas, las purificas, las presentas ante el Padre de manera perfecta. Que esta verdad me anime a orar incluso cuando me sienta inadecuado para hacerlo, sabiendo que no depende de mi elocuencia, sino de tu intercesión. Espíritu profético, tú que inspiraste a los profetas de antaño y que aún hablas hoy a tu pueblo, abre mis oídos espirituales para escuchar tu voz. En medio del ruido constante de este mundo ruidoso, ayúdame a encontrar el silencio donde puedo oírte. Dame hambre por momentos de quietud en tu presencia, donde puedes hablarme, instruirme, revelarme cosas que necesito saber. No hablo de revelaciones nuevas que contradigan o añadan a las Escrituras, sino de aplicación personal de verdades bíblicas, de dirección específica para decisiones que debo tomar, de palabras oportunas para situaciones que enfrento. Espíritu de adoración, tú que nos capacitas para adorar al Padre en espíritu y en verdad, eleva mi adoración más allá de meras formas religiosas o rituales vacíos. Cuando canto, que mi corazón esté verdaderamente comprometido con las palabras que pronuncio. Cuando oro, que esté genuinamente conectado con aquel a quien me dirijo. Cuando leo las Escrituras, que no sea un ejercicio académico, sino un encuentro con el Dios viviente. Que toda mi vida sea un acto continuo de adoración. No solo los momentos formales en la iglesia, sino cada acción, cada palabra, cada pensamiento ofrecido como sacrificio vivo y agradable a Dios. Espíritu de unidad, tú que deseas vernos a todos los creyentes viviendo en armonía, obra en mí actitudes que construyan puentes en lugar de levantar muros. Dame amor por toda la Iglesia de Cristo, no solo mi denominación o mi congregación local. Ayúdame a ver lo que nos une en lugar de obsesionarme con lo que nos divide. Donde haya división por razones importantes de doctrina, dame claridad y valentía para defender la verdad. Pero donde haya división por preferencias personales, tradiciones humanas o simple orgullo, dame humildad para ceder, para buscar la paz, para esforzarme por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Espíritu Santo, fuego purificador, ven como viniste en Pentecostés, con lenguas de fuego, quemando todo lo que es paja en mi vida, refinando todo lo que tiene valor eterno. Que tu fuego consuma mi orgullo, mi egoísmo, mi hipocresía, mi tibieza espiritual. Que encienda en mí pasión renovada por Dios, celo por su gloria, urgencia por su reino. No permitas que me acomode en la mediocridad espiritual, que me conforme con una fe cómoda, pero impotente, que me satisfaga con una religiosidad externa sin realidad interna. Como creyente sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención, te doy gracias por ser la garantía de mi herencia, la confirmación de que pertenezco a Dios, la seguridad de mi salvación. En momentos de duda, cuando el enemigo susurra acusaciones, cuando mi propio corazón me condena, cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas de Dios, tú das testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios, que nada me puede separar del amor de Cristo, que mi destino eterno está seguro, no por mi fidelidad vacilante, sino por su gracia inquebrantable. Espíritu Santo, anhelo más de ti. No me conformo con la medida de tu presencia que he experimentado hasta ahora. No porque tú hayas sido mezquino en darte a mí,
sino porque yo he sido limitado en recibirte. Expande mi capacidad, agranda mi vasija, abre mi corazón más ampliamente. Quiero experimentar toda la plenitud que está disponible, caminar en todo el poder que has prometido, vivir en toda la intimidad que es posible. Llena cada rincón de mi ser, gobierna cada área de mi vida, controla cada aspecto de mi existencia. Como los primeros discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés y salieron transformados, valientes donde antes fueron cobardes, poderosos donde antes fueron débiles, efectivos donde antes fueron inútiles, así anhelo yo ser lleno y transformado. Que esta oración no sea solo palabras sin consecuencias, sino el comienzo de una nueva dimensión en mi caminar contigo. Que desde este momento en adelante haya una marcada diferencia en cómo vivo, en cómo amo, en cómo sirvo, en cómo testifico, y que esa diferencia sea claramente atribuible a tu presencia y poder operando en mí. Ven Espíritu Santo, llena mi vida completamente, toma control total, guíame, fortaléceme, úsame, transfórmame. Que mi mayor oración no sea contristarte, no resistirte, no apagarte, sino cooperar plenamente con todo lo que deseas hacer en mí y a través de mí. En el nombre de Jesús, quien envió la promesa del Padre, oro con expectativa y fe. Amén y amén. Si te gustó esta oración, compártela con alguien que la necesite. Escribe tu nombre y país para que juntos oremos por tu vida y por todo aquello que deseas que Dios te bendiga.